Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Con Ideas Propias aquí por CN23. Estiramos un poquito más la charla política, el debate sobre el cierre de la semana. Hace algunos instantes terminó el acto de lanzamiento de la candidatura de Mariano Recalde para jefe de gobierno, por supuesto en la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Y Juan Carlos Junio, Carlos Heller, Edgardo Forme estuvieron ahí, así que vamos a charlar enseguida sobre los ejes del discurso de Mariano Recalde. Pero también ha sido una semana muy intensa en términos de definiciones políticas, sobre todo candidaturas y en especial del Frente para la Victoria. Será otro de los temas que vamos a conversar en el programa de hoy. La continuidad de la crisis de la Corte Suprema de Justicia y por dónde efectivamente pasa y quién tiene la llave de la solución de ese problema, que es muy grave y es en definitiva una situación institucional muy complicada. Y por otro lado también la marcha de las paritarias. Pero son algunos de los temas que vamos a conversar. Siempre la dinámica, insisto, es de charla política, tratando de subir un poquito la calidad de los debates aquí en nuestra querida República Argentina. Nos ponemos en marcha hasta las 12 en CN23 con Ideas Propias. Heller, Junio, Form, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos. Bien. Vinieron un poquito a las corridas hoy, ¿no? Acaba de terminar el acto de Recalde. Y el eje, ¿cuál fue el corazón del discurso del candidato del Frente para la Victoria para la Ciudad de Buenos Aires? Habría que ponerlo primero en el marco multitudinario, militante, fervoroso, buen clima de actos, mucha juventud, muchísima gente joven. El mensaje de Cristina, que recoge algunas de las cosas de las que nosotros hemos hablado, reitera, porque en realidad nosotros se lo habíamos sacado a ella en nuestro discurso, recordando el discurso de Huracán, donde ella plantea por primera vez lo de unidos y organizados, y donde plantea el tema de no importa de dónde vienen, no le pidan de qué partido son, pídanle si están de acuerdo con todas estas ideas. Hizo prácticamente esa cita, y planteó que el eje era un eje no de una disputa de partidos políticos, sino de confrontación de dos modelos. Uh-huh. Acá lo que se discute en la ciudad y en el país, más allá de los rótulos, más allá de las marcas, más allá del partido, es dos modelos. Y Recalde tomó eso mismo y lo desarrolló, yo diría, con gran amplitud. Hizo un discurso absolutamente unitario, planteando, tuvimos las primarias, no hablaba de las PASO, hablaba de las primarias, ¿no? Reiteradamente dijo, y después nos nombró a todos, hubo 7 candidatos, nos nombró uno por uno, todos estos partidos integran el Frente para la Victoria y todos juntos vamos a trabajar, y tomó esta idea de, hay 3 candidatos, dijo, pero en realidad son 2 proyectos, porque hay 2 candidatos que son del mismo proyecto y que es distinto. Y desarrolló y explicó ampliamente de qué se trata, que creo que da para todo el programa, si quisiéramos explicarlo en detalle. Sí, hay un desafío concreto entre tantos en la comunicación con el electorado porteño, pero me imagino son esos votos quizá no tan convencidos a Michetti y a Michetti y a Lustó, ¿no? de las primarias. Eso es uno de los objetivos seguramente de la campaña, de la búsqueda. Una referencia, yo diría, muy específica sobre ese tema. Enfatizó, yo no estoy enojado con el electorado porteño, no estoy de acuerdo con los que dicen que este es un electorado de derecha. Muy por el contrario, acá este es un electorado que quiere un cambio. Nosotros podemos representar ese cambio, no el otro proyecto político. Reiteró en ese momento los distintos afluentes que confluyen ahora en el Frente para la Victoria, más los nuevos que se incorporaron, que hizo mención, los humanistas, los comunistas, los radicales con Santoro precisamente. De forma tal que una gran parte de la impronta del discurso estuvo precisamente
llevado a convencer a la propia militancia, a propios y extraños, de que es imprescindible interpelar al resto de la sociedad con un sentido muy amplio y defender el proyecto nacional, que esa es la otra cosa. Yo diría que hubo un gran equilibrio entre la defensa y la perspectiva del proyecto nacional para todos los porteños y la crítica al proyecto de la derecha neoliberal de Macri con respecto a las cosas de la ciudad, ¿no? Me imagino, Edgardo, también hay toda una militancia que le da un calor muy especial que es difícil traducir después en algunos lineamientos generales políticos. Sí. No es un dato menor ese tampoco. Como ¿no? decía Carlos, muchísima juventud entusiasta y con toda la coloratura de ese arco iris de las distintas fuerzas políticas que no Bandera solamente... de todos los colores. Todos los colores. No solamente fueron mencionadas por Mariano en su discurso y un reconocimiento al acompañamiento, al apoyo, a la pertenencia al espacio del Frente para la Victoria, sino que estaban presentes en el escenario, entre otros nuestros referentes del Partido Solidario. Es decir que la estética del acto tiene que ver con ese mensaje que quiere llegar a un sector importante de la sociedad, que hay que tener en cuenta que hay, digamos, una valoración muy positiva de la gestión de Cristina, que supera la cantidad de votos que sacamos en las PASO. Hay que llegar a esa masa total con un discurso que valore los logros a nivel del proyecto nacional y todo lo que falta y podemos hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, fue muy interesante y me pareció muy didáctico, si ustedes quieren, cuando explicó los beneficios para la vida cotidiana del porteño que emanan de las políticas nacionales, digamos, ¿no? Ahí incluso puso en duda la buena gestión de Macri. Pero la pregunta es la siguiente. ¿En la Ciudad de Buenos Aires se vota a favor o en contra de Cristina Fernández de Kirchner o efectivamente importan los ejes programáticos, las políticas concretas que puedan impactar en la vida cotidiana de los porteños? Bueno, yo opino que es una combinación, pero en gran parte, si me apurás, como decía un amigo, creo que lo nacional pesa más todavía que lo específico de la ciudad. No podría decir que a los ciudadanos y ciudadanas porteñas no les importa el tránsito, no les importa la seguridad, sí les importa y seguramente una buena parte está atento a las propuestas en ese sentido, pero creo que lo dominante, y más en un año electoral nacional donde se define el futuro del país por mucho tiempo, creo que ese es el eje principal. Y de alguna manera el discurso está planteado y el discurso no va esencialmente contra Lustó, sino contra los dos modelos, el de la derecha que encarna Macri y también encarna Lustó, pero esencialmente contra el macrismo y la derecha y toda la proyección del proyecto nacional. Creo que es una combinación, pero con una carga mayor nacional. ¿Qué decís, Carlos? No, a ver, creo, empiezo por lo último. Esta idea de vincular, yo lo decía hace un ratito, a Lustó, él dice, en un momento hace un giro, dice, esto dura poco, el 20 de junio se presentan las alianzas nacionales y ahí va a quedar claro cuál es el espacio al que pertenece Lustó, porque ahí están las alianzas nacionales, la reedición, él dice, de la alianza. Sí, lo mencionó explícitamente. La reedición de la alianza. Lo otro es complejo, yo no estoy muy seguro de coincidir exactamente con Juan Carlos, porque me acuerdo que en el 2011 se decía que hubo muchísima gente que votó a Cristina y a Macri. Sí. Un voto complejo ese de entender, voto complejo de entender. Es decir, no quiero que cambie el rumbo del país, pero tampoco quiero que cambie lo de la ciudad, porque valoro un montón de esas cosas. Que también hoy Mariano lo dijo bien, dijo que es una ciudad más linda. Una ciudad más linda es una ciudad que tiene una estética determinada, una ciudad más linda es una ciudad más justa, con menos diferencia, con menos fractura, atendiendo a la desigualdad. De desentramar el marketing del... Claro, exacto. Entonces, yo creo que las dos cosas van a pesar de manera importante. Yo creo que nosotros tenemos que poner un gran acento en el proyecto, pero también tenemos que presentar propuestas concretas de ciudad. ¿Qué quiere decir vivir mejor? Porque el lema vivir mejor hay que traducirlo en propuestas concretas, que la ciudadanía pueda percibir realmente que efectivamente si se dieran esas cosas viviría mejor. Bueno, nos vamos a meter
de lleno en la campaña nacional y en algunas definiciones que se han dado en esta semana. Seguiremos hablando de política, en definitiva, pero algunos gustan mejor decir ya términos más estrictamente electorales. Nos va a ayudar este clip que vamos a compartir y nos metemos de lleno en esa conversación. Para los verdaderos dirigentes políticos no hay cargos menores, hay responsabilidades superiores. Y esto es lo que tiene que primar en toda la dirigencia política. Y sería un buen ejemplo, puertas afuera y puertas adentro, a mis propios compañeros de la fuerza política, un baño de humildad, por favor, y una mirada más atenta. En verdad, declino de una candidatura presidencial porque comprendí el mensaje de nuestra presidenta y además comprendí la estrategia del proyecto. Siempre yo he trabajado en equipo y sé que los intereses generales muchas veces están sobre los intereses particulares, en este caso mi candidatura, y además porque soy leal y consecuente, por lo que seguiré colaborando para garantizar el triunfo de nuestro espacio en este año, no tengo dudas. La presidenta ha pedido una reflexión colectiva y yo he entendido que en ese marco de reflexión colectiva, mi aporte a esa reflexión colectiva es retirar mi precandidatura. ¿El baño de humildad comenzó a llegar a los precandidatos? Si estamos en el antebaño, en el baño llegaremos en pocos días más. Ya algunos han tomado esa decisión y bueno, se va a ir seguramente decidiendo los que crean que tengan que decidirlo y si no habrá que competir. En algún momento nos encontraremos el 9 de agosto. También hubieron algunas novedades en la provincia de Buenos Aires en el mismo sentido, pero el mensaje de la presidenta evidentemente llegó, hizo reflexionar a varios precandidatos. La pregunta es, ¿el Frente para la Victoria se corrió un poco hacia el peronismo más convencional? No, yo no lo siento. Digo por los candidatos que han quedado en pie, ¿no? Sí, lo que pasa es que los candidatos que han quedado en pie también tienen mucho que ver con un dato de la realidad, que son lo que las encuestas, más allá de todo lo antipático y discutible que puedan ser las encuestas, son los que tienen mayor referencia electoral en la sociedad, de forma tal que creo que ese es el dato principal. Sería difícil imaginar que los compañeros que se bajaron, si tendrían el 25% de apoyo, de expectativa, digamos, claro, o sea, ahí hay un dato fuerte. La otra cuestión que creo que es significativa es la fuerza simbólica, política de todo tipo de la presidenta de la Nación. O sea, Cristina sigue siendo la gran líder del kirchnerismo, del peronismo y del kirchnerismo. Ahora, bueno, efectivamente son pertenecientes a la historia política peronista, no son idénticos, tienen sus matices, Randazzo y Scioli, todavía hay que ver en la provincia de Buenos Aires. Pero creo que está más ligado a eso que una voluntad, porque la presidenta también viene insistiendo permanentemente con lo que hablábamos antes de Recalde, con la pluralidad, con los distintos historias y afluentes de la historia política del kirchnerismo, así que no creo que eso haya sido su predilección. Sí. A ver, la primera cosa es que esa idea del Pato Rengo en la Argentina y con esta presidenta no funcionó. Estamos ya promediando el mes de mayo y un discurso donde en lo que parece casi una reflexión casual, aunque yo no creo que nada sea casual, pero viste, está hablando de otra cosa y en un momento dice a los dirigentes, a los de mi partido, a los de mi fuerza política, un poco de humildad. Lo está haciendo en el marco de una valoración positiva de la actitud de Capitanich. Sí, a continuación de no hay puestos menores. No hay puestos menores, etcétera, etcétera. Y tiene un impacto considerable e inmediato. Y seguramente, porque cuando yo dice un baño de humildad, ¿a quién alcanza? Seguramente a aquellos que sienten que tienen menos chance y que tienen que despejar el camino.
La segunda consideración, de origen peronista son todos los que eran precandidatos. Dayana, Uribarri. Sí, por eso yo no dije no peronista, dije peronista más convencional. Bueno, no sé, qué sé yo, porque después tenés que... Si uno lo mira por los discursos, no hay demasiada diferencia, por ejemplo, entre el discurso de Randazzo y el discurso de Uribarri. Sí hay diferencia con el discurso de Scioli. Bueno, sí. Ya me estás dando una línea interesante. Estoy hablando de discurso. Estoy hablando de discurso. Yo digo, que en Randazzo están representadas algunas de las líneas políticas. Me da la impresión. Esto está pasando, sí, Pablo, sí. Así que seguramente vamos a hablar de esto todavía de acá a agosto, que son las PASO nacionales, un montón de veces. Primera impresión, el electorado que visualizaba a Rossi pareciera intuitivamente que debe tener más puntos de contacto con el discurso de Randazzo que con el discurso de Scioli. Y eso me parece que es parecido a lo que le debe pasar a ese electorado que veía a Dayana o que veía a Uribarri. Puedo decir que todavía hay representación del progresismo, disculpame la generalidad, en estos dos porque si no yo estuviera... Escúchame cómo lo dije, hablé del discurso. Yo dije, los dos discursos son distintos. Hay un discurso que dice, para que esto siga adelante hay que profundizar y tenemos que ir por más, y tenemos que, etcétera, etcétera. Y el otro que dice, tenemos que ver, hay que continuar el rumbo, pero algunas cosas tenemos que ser más graduales, tenemos que... Conmigo no va a haber sorpresas. Conmigo no va a haber sorpresas, etcétera, etcétera. Entonces, no son iguales los discursos, eso es todo lo que estoy diciendo hasta ahora, por lo menos, de este primer análisis que uno puede hacer de esto que hemos visto en esta semana. ¿Cómo lo ves, Edgardo? Efectivamente, la presidenta sigue siendo la que marca la agenda, tiene un protagonismo indiscutible, nos sorprende cada vez que hay un acto, hace un discurso, porque siempre hay anuncios que van más allá del momento concreto y de la circunstancia puntual. Y evidentemente, como jefa del movimiento, como líder máxima del Frente para la Victoria, marca un criterio. Y ese criterio hizo que se bajaran varios candidatos. Creo que pesó mucho el hecho de la medición que arrojan las encuestas. Cuando ella habla de modestia, el baño de humildad, es lo que decía Juan Carlos, yo concuerdo con eso. Y además se acota la oferta de candidatos ante la opinión pública, lo cual creo que también apunta a una determinada estrategia electoral que simplifica el panorama para los futuros electores y bueno, en los meses venideros veremos cómo se posiciona cada uno. Yo creo que vamos a tener una interna en el nivel presidencial de mucha confrontación. No va a ser una interna, digamos, amistosa, diciendo estamos en lo mismo. Va a aparecer con claridad, por lo menos en el debate, el tema de dos visiones distintas de país y qué quiere decir continuar este proyecto y qué quiere decir profundizar ese proyecto. Claro. Creo que va a estar muy, muy instalado ese tema. Y ya hay anticipos porque Randazzo ha sido muy crítico, muy crítico de Incluso Scioli. esta semana respecto a los lugares donde se hace política y donde no. Así es. En política como en la vida creo que la ambigüedad funciona, existe, actúa en muchísimos momentos. Pero también todos sabemos que hay momentos donde la ambigüedad ya no tiene cabida, no es posible. Creo que eso es lo que viene, como dice Carlos, donde se van a definir más las ideologías, las cuestiones de carácter programática, los elementos simbólicos, en fin, el grado mayor o menor de compromiso con el kirchnerismo avanzado, progresista, reformador, antineoliberal, en fin, latinoamericanista. Creo que en ese sentido se va a definir mucho mejor. Dijiste una cosa, Pablo, perdóname porque se me ocurrió en este momento. Cuando haces la referencia a los programas y a lo que dijo Randazzo. Vos sabés que en el acto que nosotros hicimos en el teatro, en el Complejo de la Plaza en el 2009, que vino Néstor Kirchner, en ese momento era el apogeo de Narváez en el programa de Tinelli, que en definitiva le hizo ganar las elecciones. Y él hace referencia en ese discurso, dice que vayan otros, no se puede hacer política de cualquier manera, nosotros tenemos que dar el debate de ideas, tenemos que hacer esto. Hay otros que eligen otros caminos,
allá de ellos. No hagamos eso, dice, de ninguna manera. Es decir, no son hechos puntuales, no es que esto Randazzo lo dijo ahora. Yo te digo, en el 2009 lo dijo Néstor Kirchner. Hoy con Luis Pablo Ginisger en la radio hicimos un ejercicio interesante a esta altura del partido, y es el siguiente. Traté de recordar así, un poco de reflejo, quiénes fueron los principales competidores de la Presidenta de la Nación en la elección de 2011 y cómo había sido su performance. El candidato opositor que más votos sacó fue Wiener. Sí. Casi un 17%. Después Alfonsín. Le siguió Alfonsín con un 11%, Ricardo Alfonsín. Después Duhalde. Rodríguez Sá con 8%, Duhalde con 6%, le sigue Altamira y Carrió con 1,8%. Sí, señor. ¿Qué les dice eso de este momento de la oposición? Porque me parece que ninguno de estos candidatos de la oposición hoy está pensando en un futuro político de enorme protagonismo, digamos, ¿no? Pero están trabajando para armar una fuerza, por eso la coalición. Y ellos aprenden también la experiencia del 2011 en política como en la vida, tampoco se repite como un calco, ¿no es cierto? Se aprende de la historia, pero no se repite. A veces se repite como tragedia, como decía alguien, y a veces como farsa. Yo creo que no se va a repetir ese escenario porque hay una necesidad imperiosa en la Argentina, como en otros países del continente, de crear un polo opositor de derecha que sea eficaz y que pueda terminar desde el punto de vista de la derecha neoliberal y en todo sentido con el proyecto kirchnerista. Fracturados no tienen ninguna chance. Creo que no la tienen sin fracturarse tampoco, yo soy optimista. Pero están haciéndolo todo hasta lo imposible del establishment local y extranjero para que haya un candidato fuerte. No creo que se repita el escenario del 2011. ¿Estas reuniones? Trascendieron las reuniones de enviados de Macri con representantes de Massa para convencerlo que se baje y que vaya de gobernador, de candidato a gobernador, y la respuesta aparentemente de esos representantes del masismo de, no, si quieren hagamos una gran interna, así que estamos ya ahora no lo logran. Ya estamos entre el hambre, sí, pero estamos entre el hambre y la gana de comer ya, sí. Porque están diciendo, andá de gobernador, no, si querés hagamos todo, pero ¿por qué pasa eso? Por lo que recién dijo Junio, porque crece la sensación de que el Frente para la Victoria tiene grandes chances de ganar las elecciones, y si ellos no se juntan, si van divididos, más aún. Y por eso alguien opera para tratar de unir todo ese arco de derecha que hoy se presenta con matices, pero que en realidad son más exponenciales de figuras que de contenidos, ¿no? Cerramos el primer bloque, enseguida estamos de vuelta aquí por CN23 con Ideas Propias.